Un canto en el espíritu, en adoración, que llegue hasta ti, sacrificio vivo, en olor fragante. Con gozo en mi corazón, por tu amor sin fin, al pagar por mí toda remisión, con tu Muy buenos días, ya tardes, ya son las 12:08. Ahorita con este mismo sentir en el que estamos, con ese corazón de adoradores en espíritu y en verdad, les pido que nos pongamos de pie para que me ayuden a leer un salmo. Vamos a leer el Salmo 115. Si me acompañan por favor a leerlo, ahí lo pueden encontrar en sus Biblias, en esa carta de amor que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado a todos sus hijos, para que encontremos ahí las verdades, no simples realidades, sino las verdades del amor de Cristo para con nuestras vidas. Salmo 115, dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre de gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es su ayuda y su escudo. Los que temen a Jehová confían en Jehová. Él es su ayuda y su escudo. Jehová se acordó de nosotros. Nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Aumentará Jehová bendición sobre ustedes y sobre sus hijos. Benditos ustedes de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya. Ayúdenme a orar también. No voy a orar hoy yo solo. Hoy me gustaría que todos en la iglesia oremos en ese mismo espíritu. En ese mismo espíritu en el que nos encontrábamos ahorita, alabando y adorando a nuestro Dios. Mi Dios bendito, muchas gracias, Padre, porque nos has dado el privilegio, Señor, de reunirnos en este espíritu, Señor, unidos por tu Espíritu Santo, unidos en una fe, Señor, que eres tú, mi Señor Jesús. Bendito seas por siempre y para siempre, Padre eterno, Padre de la gloria. Te damos gloria, te damos honra, te damos nuestra adoración, te damos nuestro corazón, te damos nuestra vida, nuestro tiempo, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos has reunido en este primer día de la semana, en este domingo, en este primer domingo de este mes, mi Dios. Es algo muy especial para cada uno de nosotros saber que nos has dado la oportunidad de podernos reunir para escudriñar tu palabra. Nos has dado la oportunidad de reunirnos para alabarte.
para regocijarnos, Señor, con tu presencia manifestada en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro cuerpo, en nuestro cántico, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que has aceptado ese canto que hemos llevado a cabo por medio de nuestras voces, por medio de los instrumentos, por medio de nuestro corazón, mi Señor. Por eso es que en este momento también te pedimos, Padre, que te glorifiques por medio de la palabra que el día de hoy traes para tus hijos, mi Dios. Te pido, Padre mío, que seas tú el que nos predique, Señor. Que sea tu pensamiento en mi vida, Señor. Que sea tu corazón en mi corazón, Señor. Que sea tu voz en mi boca, mi Dios. Te pido, Señor, que abras también nuestro entendimiento y nuestros corazones para que esta palabra la podamos tomar hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Y que podamos verdaderamente entender lo que tú el día de hoy nos quieres decir. Te lo pido todo esto, mi Dios, en el nombre sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora sí pueden tomar su lugar, por favor. Les doy la bienvenida a todos los que se encuentran aquí. Le doy gloria y honra a Dios por sus vidas. Le doy gloria y honra a Dios porque también sabemos que hay muchas personas que nos están viendo por la internet. Que Dios me los bendiga mucho a todos. Y esperemos que el día de hoy cada uno de nosotros tengamos esa disposición de escuchar la palabra de nuestro Padre Celestial, escuchar esos consejos de vida que Él tiene para nosotros, esos consejos de vida eterna que el Señor tiene para nosotros. Solamente Jesús es el que tiene palabras de vida eterna. ¿Amén? Amén. Bueno, pues dile a tu vecino que está a un lado tuyo, dile: Jesús es mi escudo. A ver, estamos llevando a cabo una serie que se llama Guerra Espiritual, ¿verdad? Esa serie la estamos basando en la armadura de Dios. Entonces, los que han estado poniendo atención a lo que el Señor nos está trayendo en estos últimos domingos, yo creo que no necesito decirles cuál es el nombre del tema. ¿Ustedes me podrían decir cuál es el nombre del tema? No, ese es el nombre de la serie que estamos llevando a cabo. ¿Armadura de Dios? No, esa es la base de la serie que estamos llevando. ¿Escudo de la fe? Eso, es el escudo de la fe. Hemos llevado a cabo en esta serie los elementos de la armadura de Dios, los elementos que hemos estado viendo como nuestra cita bíblica base, que ha sido Efesios 6:10 en adelante. En Efesios 6:10, que les pido que vayamos a esa cita, vemos cómo incluso hay un subtítulo en la Reina Valera 1960 que dice la armadura de Dios. En este tema hemos estado desglosando lo que son los elementos de la armadura de Dios. Iniciamos con el cinturón de la verdad, que eso lo vimos en el verso número 14, en donde dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Luego vimos la coraza de la justicia. Enseguida del mismo 14 dice: y vístanse con la coraza de justicia. El elemento número 3 fue: cálcense los pies con el apresto del evangelio, que ese fue el que vimos la semana pasada. Eso lo encontramos en el verso número 15. Y el día de hoy el tema se titula El escudo de la fe. Amén. Ok, acabamos de leer un salmo hermoso. Mucha gente cuando lee ciertos salmos dicen: yo creo que este es el más bonito. Y cada que lees otro salmo dices: no, yo creo que es este. Todos los salmos son hermosísimos. Hay algunos que han sido más usados que otros, pero a final de cuentas, cuando nos estamos introduciendo a toda la palabra de Dios, nos damos cuenta que de Génesis a Apocalipsis no puede haber preferidos, porque todo es palabra de Dios. Todas son promesas que el Padre nos hace a sus hijos. Aquí vemos algo muy importante en este salmo. En este salmo, en varias ocasiones, precisamente habla
del escudo de los cristianos, que es Jehová, o sea, Jesucristo, o sea, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un Dios trino, tenemos un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Entonces, aquí, en esta cita que acabamos de ver en el Salmo, vemos cómo hay una serie de situaciones en las cuales el salmista está hablando de una fe, de un escudo que es en Jehová. Habla de otras supuestas fees que existen en la vida del ser humano que son totalmente falsas. Incluso el subtítulo de este salmo se llama Dios y los ídolos. Entonces, ¿por qué el Señor nos habla de esto muy constantemente en su palabra? ¿Por qué nos habla tanto de los ídolos? ¿Por qué? Porque lo que es el dinero y lo que son los ídolos son rivales muy importantes para la fe verdadera. Entonces, el día de hoy estamos estudiando la armadura de Dios, y sabiendo que una armadura es precisamente para protegernos de las garras del enemigo. Una armadura es la que nos da la oportunidad de poder estar soportando la batalla e incluso tener victoria. Hace un ratito se hablaba de que la gloria es para nuestro Dios, pero la victoria Dios nos la comparte también a nosotros. Dios nos comparte de su victoria. La victoria nos la da nuestro Señor Jesucristo, pero es importante precisamente que escudriñemos su palabra para que nosotros vayamos encontrando la instrucción que el Señor nos da para cuidarnos y protegernos de todos esos ataques del enemigo. Un padre de familia constantemente le está diciendo a sus hijos lo que es bueno y lo que es malo. Constantemente le está hablando a sus hijos de los peligros que hay en la calle, los peligros que hay en su persona, en su desobediencia. Un padre que verdaderamente tiene preocupación por un crecimiento sano de sus hijos, constantemente lo va a estar alertando. La otra vez estaba yo viendo ahí en el internet un ateo que se puso a poner una serie de barrabasadas en donde hablaba de que la Biblia nada más asustaba a los niños con el infierno, y que una serie de tonterías que los ateos tienen en su cabecita, porque para mí el ateísmo es una aberración total. La otra vez estaba yo platicando con mi hijo precisamente de eso, que la Biblia habla de que hasta los demonios creen. Hasta los demonios creen. Imagínense, un ateo no cree. Es peor que un demonio. Entonces, ¿qué sucede? Que esas tonterías que luego andan ellos tratando de estar influenciando a la gente, quedan totalmente fuera del plan de Dios. Por eso es que estamos como estamos ahorita en la humanidad. ¿Por qué? Porque muchas personas, hay ateos de primera y hay ateos de segunda. Los ateos de primera son esos que definitivamente se declaran como ateos y dicen no creer en Dios, no creer en Jesús y todo eso. Pero hay ateos de segunda, que son estos que acabamos de leer en el Salmo, los que creen en ídolos, los que dicen, sí, yo creo en Jesús y yo sé que Jesús es el Hijo de Dios. Pero ¿qué sucede? Que la Biblia dice una serie de cosas totalmente distintas a lo que ellos practican. Entonces ese es un ateo de segunda. ¿Por qué? Porque a final de cuentas dice que cree en Dios, dice que él lo considera como que es lo máximo, como que es la máxima autoridad, pero no hacen lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios, mis amados hermanos, si nos ponemos a escudriñarla, no nos da sugerencias Dios de lo que tenemos que hacer en la Biblia. Él nos da la orden de lo que debemos de hacer para que nuestra vida esté constituida y esté alineada a la voluntad de Dios. O sea, no es una sugerencia, mira, si quieres, puedes hacer esto. Al fin que como algunos ateos de segunda dicen, hay muchos caminos y todos nos llevan a Dios. Mentira total. La Biblia no nos da sugerencias de uno y de otro camino. La Biblia nos habla de un solo camino, de una sola fe. Esa fe se llama Jesucristo. La fe es Jesucristo.
Precisamente por eso también hay tantas situaciones. Muchos dicen, este es un hombre de fe porque diario se la vive en la iglesia fulanita de tal, en una religión. No, ese no es un hombre de fe, ese es un hombre religioso. Es un hombre que tiene una distorsión total de lo que es la verdad del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que dicen, bueno, ¿por qué prevenir tanto a la iglesia del Señor? ¿Por qué estar hablando de las cosas malas que hay en el mundo? De las cosas malas que hay en otras doctrinas, de esto, precisamente por eso, porque vivimos en una batalla, en una guerra espiritual, como lo hemos estado escudriñando, amados hermanos. Vamos a Efesios 6:10, vamos a estarnos grabando perfectamente bien porción de la Biblia, en la cual nosotros tenemos que entender que si nuestro Señor Jesús se la pasaba previniéndonos, no es por querernos estar espantando ni mucho menos, sino todo lo contrario, para que Él nos diga, miren hermanos, hay problemas, pero yo ya gané la batalla. Aquí está el armamento, aquí está la armadura, para que ustedes puedan llevar a cabo la tarea que yo les he dejado que hagan en este mundo, en el cual van a estarse encontrando con el opositor, con el enemigo, con el diablo, con todas esas situaciones que el diablo trae a este mundo. Pero no se preocupen, amados hermanos, porque aquí está una promesa para cada uno de nosotros. Y ahora lo vamos a leer hasta el 16. Dice así la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad, y vístanse con la coraza de justicia, y cálcense los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, fíjense, aquí está haciendo un énfasis, sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. La armadura de Dios, como lo estamos viendo, se compone de una serie de elementos con los cuales tenemos que vestirnos completitos. Dice toda la armadura de Dios. No me sirve de nada ponerme unas cuantas cosas y dejar cabos sueltos. ¿Por qué? Porque el dejar cabos sueltos es como dejar eso que muchos espiritualmente dicen, es que le estás abriendo puertas al enemigo. Pues eso es abrirle puertas al enemigo. Dejar algo, un cabo suelto. Dejar algo de la armadura, un elemento de la armadura que no me lo estoy poniendo, porque me incomoda a lo mejor, ¿verdad? Haz cuenta, ahorita vamos a hablar algo de lo más importante de la armadura, que es la fe. Desafortunadamente hay personas, como ahorita lo acabamos de leer, que les incomoda la fe bíblica. ¿Por qué? Porque sus tradiciones se lo impiden. Porque muchas veces preferimos agradar a los hombres que agradar a Dios, que agradar a lo que la palabra de Dios llama obediencia. Entonces, ¿qué sucede? Que hay personas que dicen, sí, pues yo desde que voy a la iglesia he aprendido que no debo de mentir. Entonces estoy bien ceñido con el cinturón de la verdad. Yo he aprendido que debo de ser una persona justa. Por eso es que tengo la coraza de justicia en mi vida. No, pues a mí me gusta mucho predicar del evangelio. Tengo bien puesto el calzado del evangelio. Pero la verdad, pues como tengo muchos amigos, muchos conocidos, muchos familiares que caminan en sus tradiciones, en la idolatría, ay sí, no puedo entrarle de lleno.
Ahí sí no puedo cubrirme con ese escudo porque seguido me hablan de esto y me hablan del otro, me hablan de aquello. Entonces, ¿qué hago yo con tal de no tener problemas? Pues tengo que soltar el escudo para que entren todos los dardos que quieran entrar, pero que no se enojen conmigo. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí es donde decimos, bueno, entonces, ¿de qué te sirve que los otros elementos del escudo, los otros elementos, sí, de la armadura, perdón, esos elementos los estés llevando a cabo en tu vida? Con uno solo que no te pongas, con eso ya no vas a poder funcionar como Jesús quiere que funciones. No vas a poder cumplir el propósito completo. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí por eso es que, como hemos estado haciendo hincapié en esto, cuando la gente no sabe verdaderamente cómo combatir los dardos de Satanás, porque aquí estamos hablando de algo en el 16, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que puedan apagar los dardos de fuego del maligno. El maligno todo el tiempo va a estar aventando dardos, va a estar tratándonos de desubicar, va a estar tratando de hacer que cada uno de nosotros no caminemos en el camino de la gracia que Jesucristo nos preparó en la cruz. Él va a tratar de estarnos llevando por caminos en donde sentimos que esos obstáculos no son los correctos. Entonces, por eso mejor no me acerco a la iglesia. ¿Por qué? Porque tengo que hacer estas otras cosas, porque si no hago estas otras cosas me va a ir mal en mi economía, o si no hago estas otras cosas no voy a poder tener una buena relación con mis amigos. Una serie de situaciones las cuales el enemigo está constantemente aventando esos dardos, y aventando esos dardos, y aventando esos dardos. Si nosotros tenemos bien puestos el escudo de la fe, no vamos a permitir que esos dardos puedan penetrar a nuestras vidas. Aquí en el Salmo 15 vimos que el salmista está hablando de una fe verdadera que es Jehová. Jehová es igual a Jesús. Jesús da como resultado la fe. Nosotros, cuando pensamos en una fe verdadera, tenemos que estar pensando en Jesús. No podemos estar pensando en que tenemos la oportunidad de tener varias fes, de decir, yo voy a depositar mi fe en Jesús, pero también voy a depositar mi fe en esta otra persona, o voy a depositar mi fe en esta religión, o voy a depositar mi fe en el horóscopo, voy a depositar mi fe en un chorro de lugares, para que de esa manera, ya sea que de alguna forma u otra, venga la bendición a mi vida, o venga la suerte a mi vida, como muchos dicen. ¿Qué sucede? Eso no se llama fe. Eso, al contrario, quiere decir que eres una persona totalmente dudosa, totalmente cobarde, totalmente temerosa. Entonces, no se puede eso llamar fe. La verdadera convicción viene cuando tú dices, yo solamente creo en un camino que es nuestro Señor Jesucristo. Yo solamente creo en una persona que fue la única que ha muerto por la humanidad. Yo solamente creo en esa persona que fue la que dividió incluso la historia de la humanidad en dos. Por eso hasta los científicos, quien sea, dicen antes de Cristo y después de Cristo. Jesús es el único que ha resucitado. No puedes ir a una tumba a ver a Jesucristo porque Él ya no está ahí. Jesucristo está aquí, Jesucristo está vivo, Jesucristo resucitó. Esa es la fe verdadera. Lo demás es esperanza, como ya en otra ocasión lo habíamos platicado. Yo no puedo decir es que Dios ha puesto fe en mí. Tengo tanta fe que me voy a ganar la lotería. Tengo tanta fe que esta figura me va a hacer un milagro de salir adelante con mis deudas, o de que esta figura me va a sanar mis enfermedades. Mentira, eso no es fe. Eso es idolatría. Y la idolatría Dios no la tolera. Continuamente, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se habla de la aberración hacia la idolatría, hacia todo eso que se interpone entre Dios y el hombre. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas que también quieren ser muy misericordiosos, muy piadosos, al decir,
No, hermano, es que se oye como que muy agresivo cuando alguien dice, hay que predicar la sana doctrina. Pues sí, en realidad cuando uno predica, al decir en tus palabras Dios, al estar hablando de Dios, ya estás predicando la sana doctrina. O sea, ¿por qué hablas de que hay sana doctrina si realmente la doctrina es sana? Eso es una tontería, es una barrabasada, es algo que Satanás pone en el corazón de las personas. La Biblia continuamente habla de la sana doctrina y de las falsas doctrinas. De hecho, Pablo en todas sus cartas habló de 3 tipos de doctrinas. La única verdadera doctrina, la de nuestro Señor Jesucristo, que es la que predicaban los apóstoles. La doctrina de hombres, que esa doctrina no es de Dios. Esa doctrina no es de Dios. En Gálatas podemos ver cómo el mismo Pablo dijo, si alguien viene, así seamos nosotros, así sea un ángel del cielo, y que venga y te dé otra doctrina que no sea la de nuestro Señor Jesucristo, sea anatema. Entonces, esa es otra segunda doctrina, la de hombres, que esa es la más común desafortunadamente, mis amados hermanos. Y existe la doctrina de demonios. La doctrina de demonios es la que definitivamente hablan directamente de todas las cosas en contra de lo que la de hombres es muy parecida, la verdad, porque la de hombres se supone que la idolatría puede entrar dentro de la doctrina de hombres, pero a final de cuentas, como muchos conocedores dicen, detrás de cada ídolo hay un demonio. Entonces, a final de cuentas, esas doctrinas de hombres que se le puede llamar religión fulanita, sultanita y menganita, esas religiones se puede decir que también son de demonios. El chiste es que a estas personas, incluso cuando he llegado yo a platicar con personas así que me hablan de eso, ¿por qué? Porque nosotros tenemos el eslogan de que predicamos la sana doctrina, de que predicamos el consejo completo de Dios. Entonces hay personas que me llegan a decir así como que queriéndome echar por ahí un cuetito, ¿no? Y, oye, hermano, pues que no hay una sola doctrina. No, hermano, pues que no es la Biblia. La Biblia dice claramente que hay varios tipos de doctrinas. Hay una sola doctrina que es la verdadera, que es la de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Biblia claramente habla de varios tipos de doctrinas, varios tipos de fe. Hay fe, ahora sí que como en la Biblia vemos, cuando se habla del Dios verdadero, se escribe con D mayúscula. Cuando se habla de esos otros dioses falsos, se escribe con D minúscula. Pues la fe igual. La fe para mí es con F mayúscula cuando se está hablando de la fe bíblica. Cuando se está hablando de la fe en tradiciones, en religiones, en idolatría, todo eso es una fe falsa completamente. Eso ahora sí con F de falsa. La fe es un concepto judío que se deriva de la palabra hebrea emuná. Emuná. Con acento al final, así como suena nada más, emuná, que significa 3 cosas: firmeza, seguridad y fidelidad. Pero vamos a comprobar, esto es una definición en la cual tú lo puedes encontrar en cualquier diccionario, pero la Biblia, en Hebreos 11, vamos a Hebreos 11, Hebreos 11 es la porción de la Biblia en donde se habla claramente de lo que es la fe, amados hermanos. A todos aquellos que verdaderamente tengan el interés de ser hombres de fe, es bueno que se estudie Hebreos 11, todo el capítulo. Ahorita no vamos a leerlo todo porque es demasiado largo, pero aquí vemos la descripción de lo que es la fe. Incluso como tarea a este ministerio, yo le voy a dejar como tarea de que nos aprendamos lo que es Hebreos 11:1. Yo sé que varios de aquí a lo mejor ya se lo saben y que sin que lo leamos ya lo pueden incluso decir, ¿verdad? Porque dice así la palabra del Señor. Hay un subtítulo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay que grabarnos este pequeño verso porque está muy pequeñito y no es difícil grabárnoslo, pero no en nuestra mente nada más, sino en nuestro corazón.
dice la convicción de lo que no se ve. Por eso aquí estamos viendo cómo para Dios eso de que tengas ídolos es algo aberrante, es algo que no tiene nada que ver con la fe. Yo no puedo tener fe verdadera si estoy queriendo ver algo. ¿Se acuerdan de Santo Tomás? Que hasta está el dicho que dicen, hasta no ver, no creer. O sea, ese es precisamente el prototipo de alguien que no tiene una fe verdadera. La fe verdadera es en un Dios que es invisible. Es un Dios que no se ve. Pero vamos a seguir leyendo lo que dice referente a la fe. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, la fe de nosotros está puesto en lo espiritual, no en lo carnal, no en lo material. Muchas veces cuando yo llego a platicar con personas de que veo que en su vida está sucediendo algo espiritual que a lo mejor esas personas no se han dado cuenta, cuando llegan a una consejería, oye, hermano, pastor, fíjense que me pasa esto, lo otro, aquello, en el momento en que él me está platicando todo lo que está pasando, como lo que no se ve, lo espiritual es mucho más poderoso que lo material, pues empiezo a darme cuenta como muchas de esas cosas vienen de lo que no se ve. Y les digo mucho esto, les digo es que hermano, todo lo que vemos viene de lo que no se ve. Entonces por eso cuando nosotros estamos bien en lo espiritual, todo eso se refleja también en lo físico, en lo material, en lo carnal también se refleja. Entonces, ¿qué sucede? Que es importante que entendamos esto. Lo espiritual es mucho más importante. Cuando entendemos esto, es cuando le damos prioridad a todas las cosas de Dios. Los que estamos aquí, inmediatamente ese puede ser un prototipo del que verdaderamente tiene fe. ¿Por qué? Porque en vez de irse a pasear, en vez de irse a hacer una serie de cosas que las personas que no tienen fe lo hacen, vienen a escuchar la palabra de Dios. Eso es tener fe. Vamos a seguir leyendo. En el 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y por último en el 6 dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Sin fe, amados hermanos, no le agradamos a Dios. Hay una doctrina que se va a los extremos, que habla mucho de que no necesitas agradarle a Dios, no te esfuerces por agradarle a Dios, no esto, no lo otro, no aquello. Es un extremo, como lo hemos platicado. Personas que dicen, es que yo predico la gracia. No, eso no es gracia, hermanos, eso es desgracia. ¿Por qué? Porque enseñas a las personas a que no tengas ningún compromiso con nuestro Señor Jesucristo. No tengas ningún compromiso en leer la Biblia, en querer hacer cosas para agradarle a papá. Es como si a un hijo le dices, hijo, hay personas presentes así que traen consejos diabólicos que les dicen a los niños, hombre, tú desobedece a tu papá. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Eso es precisamente lo que Satanás quiere. Y ese grupo de personas que se están yendo al extremo de la gracia son las que están permitiendo que dentro de sus congregaciones empiece a entrar esa situación de rebeldía, una situación en la cual puro peace and love, yo no me comprometo con nada, yo no hago nada para agradarle a Dios. Cuando hay una verdadera fe en nuestras vidas, no necesitamos esforzarnos efectivamente,
pero lo vamos a hacer por ese gran anhelo que el Señor ha puesto en nuestras vidas y vamos a tratar de agradarle en todo lo que su palabra dice, porque sin su palabra no vamos a poder obtener la fe verdadera. Amén. Y podemos seguir leyendo en Hebreos, como ahorita se los acabo de decir. Sería muy bueno que ya en sus casas se pongan a leer por lo menos este capítulo, el capítulo 11, y escudriñen bien, porque aquí habla de todos los héroes de la fe, precisamente, de qué manera es como por medio de la fe encontraron justificación ante los ojos de Dios, a pesar de que en aquel entonces no estaba Jesucristo, para darles la oportunidad, el privilegio que nosotros tenemos de tener la salvación por gracia. En aquel entonces no tenían ese privilegio, precisamente por eso a un principio les dije, la fe es Jesucristo. Esas personas fueron justificadas por la fe. Jesucristo ha sido ayer, hoy y por la eternidad. Jesucristo se presentó ante la humanidad como hombre hace 2013 años. Pero Jesucristo ha sido eterno, igual que Jehová, igual que el Espíritu Santo. Es el trino, es el mismo Dios. Entonces, ¿qué sucede? En aquel entonces ellos encontraron justificación por la fe. O sea, Jesucristo ya espiritualmente, Jesucristo ya estaba en ellos, en todas las personas que tuvieron esa fe para poder ser justificados. Por la fe. Ahorita por eso nuestra fe es Jesucristo. Por Jesucristo somos justificados. En aquel entonces no estaba en carne viva nuestro Jesús, pero esa fe fue el destello del Cristo que les dio la justificación. ¿Amén? Amén. Ok, pero ¿qué puedo hacer para tener más fe? Hemos estado viendo en nuestra cita la armadura de Dios, que nosotros no producimos la armadura, ¿verdad? O sea, nosotros no podemos producir la fe. Eso es algo muy importante. Como ahorita lo estamos viendo, no debemos irnos a ningún extremo. No va a ser por mis obras que yo pueda llegar a ser justificado ante los ojos de Dios. Es por la fe que yo derramo hacia la personalidad de mi Señor Jesucristo. Esa fe que está puesta en mí por mi Señor Jesucristo, Él es el que la produce. Yo lo que necesité para poder empezar a crecer en la fe verdadera fue haber aceptado su aceptación. Fue haber recibido la aceptación de mi Señor Jesucristo a mi vida. Eso fue lo que yo tuve que hacer. Y entonces en ese momento, eso que Dios puso en mi vida, que se llama voluntad, que se llama libre albedrío, que se llama pensamientos, que se llama sentimientos, en ese momento yo, para agradarle a mi Dios, deposité todo en sus manos. Deposité todo. Es como cuando tú a lo mejor eres dueño de unas empresas y que dices, yo soy el dueño de estas empresas, pero la verdad yo no tengo la capacidad de administrarlas. No estudié administración, soy una persona desordenada, tengo esta serie de situaciones, todo eso. Tengo muchas cosas, pero necesito que alguien las administre. Alguien que sepa administrar estas propiedades que tengo. Como lo que pasó con José cuando llegó a Egipto. El faraón no sabía administrar todas las riquezas de Egipto. ¿Y qué dijo? Este hombre tiene la sabiduría para hacerlo, y puso a José como el administrador de todos los bienes de Egipto. Y bueno, esa es otra historia, pero a final de cuentas, ¿qué sucede? Puso en sus manos de él toda la administración. Eso es lo que nosotros como cristianos debemos de hacer. Ahí es donde radica esa situación en la cual nosotros queremos agradarle a Dios. Depositamos todo para que sea Dios el que dirija nuestra vida, que sea el que administre nuestros pensamientos, que sea el que administre nuestros tiempos. O sea, entregarle mi agenda. Decirle, Señor, aquí está mi agenda. Yo ya no soy el que voy a decir cuándo voy a ir, a qué horas voy a ir, en qué momento voy a ir. No, ahora eres tú, Señor. Ahora mi agenda te pertenece. En ese momento yo le estoy dando a nuestro Señor Jesucristo las llaves totales de mi corazón. Ahora, aquí vamos a Efesios 2:8. Aquí Pablo habla claramente, bueno, Jesucristo, a través de la pluma de Pablo, nos dice precisamente de dónde proviene esa fe verdadera. No proviene de nosotros. Amén. Dice así Efesios 2:8 y 9.
Dice, porque por gracia son salvos, somos salvos, por medio de la fe. ¿Ya vieron? Por medio de la fe somos salvos. Y ahora dice, enfatiza en esto, precisamente para que lo entendamos. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, ¿alguien sabe lo que quiere decir don? Así es. La palabra don quiere decir regalo. Entonces, ¿qué sucede? Que esto es por gracia. La fe es por gracia. Aquí nadie de nosotros podemos decir que yo tengo una fe que he producido. Muchas personas agarran y se ponen a decir, no, es que yo he hecho todo lo necesario para que mi fe crezca. Yo he hecho esto para que mi fe crezca. Es un don de Dios. Nosotros no podemos producirla por nosotros mismos. Nosotros no tenemos esa capacidad. La fe es un don, y también en la Biblia habla de que es un fruto. Es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? Es un fruto que simplemente viene a mi vida por medio del Espíritu Santo, por medio de Dios. Es la fe de nuestro Señor Jesucristo la que nos da la capacidad de poder estar alineados con la voluntad de Dios. Es la fe de nuestro Señor Jesucristo la que nos va a dar la oportunidad de poder resistir todos esos dardos que vengan del enemigo. Por eso, ¿qué sucede, hermanos? Cuando vemos que hay iglesias, hay ministerios en donde caminan en un legalismo total, en donde está el pastor obligando a las ovejas, porque ahí sí les dicen ovejas, aquí yo les digo discípulos. En esos lugares en donde hay un legalismo total, en donde quieren que se manipule esto y se manipula lo otro, se manipula aquello, ves a personas que sí, durante cierto tiempo, dices, están caminando de una manera muy alineada, pero de repente, híjole, ya los ves que andan en el mundo, de repente ya los ves que andan en una situación, dices, ¿cómo puede ser posible? O sea, que era pura hipocresía eso, que esto, lo otro. Es que lo que sucede es que ellos nunca permitieron que la fe de Jesucristo fuera la que pudiera hacer que ellos caminaran en la santidad. No, ellos caminaban en santidad porque eran obligados a hacerlo. No era porque Jesucristo estuviera usando su fe de Jesucristo en ellos. No, estaban ellos usando esa fe falsa. Eso también se puede llamar idolatría. El legalismo es idolatría. ¿Por qué? Porque el legalismo se convierte en que, si mi pastor me lo dice, yo lo tengo que hacer. No lo anhelo hacer, lo tengo que hacer, porque estoy obligado. ¿Por qué? Porque él es el siervo que es el único que tiene la verdad. Y que entonces eso ya estoy ahora idolatrando al pastor. Ahora estoy idolatrando su doctrina. Estoy idolatrando no lo que dice la palabra de Dios, sino la doctrina de esa persona. Entonces eso ya se convierte también en idolatría. Cuando nosotros entendemos esto, recuerdan que nuestro Señor Jesús dijo a sus discípulos, les dijo, si tuvieran fe como un granito de mostaza, ustedes podrían mover hasta las montañas, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús, ¿por qué habla de un granito? Un granito de mostaza, o sea, es una semilla. Es una semilla que esa semilla, si ustedes conocen el arbusto, bueno, no es arbusto, más bien el árbol es gigantesco. Y la semilla es chiquitita. Bueno, esa semilla precisamente es la fe que nuestro Señor Jesucristo deposita en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es nuestro Señor Jesucristo el que va a dar el fruto de esa semilla que está depositada en nuestras vidas. Entonces, cuando Él deposita esa semilla en nuestras vidas, empieza a haber un crecimiento en nosotros, porque Jesús es el que puso la semilla, no una doctrina, no un ídolo. Jesús es el que puso la semilla. Y para ello vamos a ver Pablo que le dijo a los romanos en Romanos 5:1. Martín Lutero decía que Romanos era la Biblia de Martín Lutero.
Hay personas que, claro, esto pueden decir, oye, pues eso es una herejía, porque la Biblia es de Génesis a Apocalipsis. Sí, efectivamente, la palabra de Dios es Génesis a Apocalipsis, pero el libro de Romanos es el esqueleto de lo que es la doctrina cristiana. Por eso Martín Lutero hablaba de que para él Romanos era su Biblia. ¿Por qué? Porque cuando la gente no comprende lo que es la verdadera doctrina de un cristiano, empiezan a tomar doctrinas del Antiguo Testamento, empiezan a tomar doctrinas incluso del mismo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que el Evangelio fue escrito en la ley. Entonces hay una serie de situaciones en las cuales a lo doctrinal no podemos tomarlo de otras partes de la Biblia, ya lo habíamos comentado en alguna otra ocasión. Debemos de tomarlo precisamente a partir de Romanos en adelante, porque es cuando ya la iglesia de nuestro Señor Jesucristo ya había nacido en el aposento alto, en el Pentecostés. Ahí fue donde nació la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es en donde se le empieza a dar doctrina al cristiano. Claro, todo lo demás de la Biblia también es palabra de Dios, pero toda esa palabra de Dios es para que nosotros crezcamos en la teología, en el conocimiento de la palabra de Dios, pero no para que lo llevemos a cabo como una doctrina. Por eso Martín Lutero hablaba de Romanos de una manera muy especial. Y efectivamente para mí, para todo cristiano, Romanos debe de ser lo que es la... Hace ratito dije la palabra esqueleto, pero no es esqueleto, es más bien la columna vertebral. Ahora sí que me estaba barriendo con esa palabra, es la columna vertebral, de un cristiano, lo que es el libro de Romanos. Entonces aquí vamos a ver lo que Romanos habla de la fe que nuestro Señor Jesucristo ha puesto en nuestros corazones. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Entonces vemos que por Jesucristo hemos sido justificados. No ha sido por nuestros méritos, ha sido por el mérito que nuestro Señor Jesucristo hizo en esa cruz del Calvario para la redención de nuestros pecados. Por gracia somos salvos, por gracia tenemos fe. Esa fe que el Señor Jesús ha puesto en nuestras vidas ha sido para que nosotros estemos levantando el escudo de la fe. Si ustedes se ponen a ver en la vestidura, en la armadura de Dios, los primeros elementos que hemos visto son elementos que simplemente te los pones y ahí están. Dices, me pongo el cinturón de la verdad, ahí está puesto. Me pongo la coraza de justicia, ahí está puesta la coraza, que es lo que te cubre toda esta parte de aquí. Me pongo el calzado del evangelio, ahí está puesto y ya. Pero el escudo no te lo puedes poner y ahí se queda, ¿verdad que no?
El escudo tienes que estarlo levantando. Y que vienen los dardos y levantarlo. Y hay que estarlo levantando, hay que estarlo levantando. Claro, nuestro Señor Jesucristo es el que nos da ese escudo. Él es el que nos da. Ya vimos que nosotros no lo podemos producir. En Romanos 10:17, si quieren no lo busquen, es rápido esto. Dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros, ¿cómo podemos estar levantando ese escudo de la fe para que los dardos del enemigo no puedan atravesar el escudo y venga a mi vida? ¿Cómo lo podemos hacer? En la palabra de Dios, permaneciendo en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús dijo en Juan, permanezcan en mi palabra y yo permaneceré en ustedes? Estamos viendo el escudo de la fe. ¿Quién dijimos que es la fe? Jesucristo. Él es nuestro escudo. ¿Qué sucede? La otra vez vi presente en el internet como cuento así ahí, que pusieron unas gráficas muy bonitas, en donde se ve como un cristiano va caminando y se encuentra con un león, se encuentra con una serie de problemas, pero va con Jesucristo. Y de repente se ve como el león se le quiere aventar encima, pero como Jesucristo está al frente de él, Jesucristo deja ya al león todo tumbado, todo tirado. Y van pasando por otras pruebas y como va Jesucristo al frente de él, no le pasa nada. No le pasa nada. Entonces, ese escudo de la fe es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros estar permaneciendo en Jesucristo? Dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo ahorita, en ese momento nosotros estamos sosteniendo el escudo para no permitir que el enemigo esté haciendo de las suyas en nuestras vidas. El que nosotros vengamos al culto los domingos es lo mejor que puede cualquier ser humano hacer en su vida. El estar permaneciendo en la palabra de Dios, pero no solamente los domingos. Aquí los domingos a lo mejor es una enseñanza más intensa, si así se podría decir, porque es el primer día de la semana, porque es una costumbre muy hermosa que los cristianos tenemos de reunirnos, de alabar a nuestro Padre Celestial, de escudriñar su palabra. Esto nos está dando la oportunidad de estar con esa protección. Pero ¿de qué me va a servir a mí estar con el escudo bien puesto en el culto y que yo salga del culto y que baje el escudo? De nada, absolutamente de nada va a servir. Un verdadero cristiano, amados hermanos, es el que diariamente lee la Biblia. Es el que diariamente está permaneciendo en la palabra de Dios. Es el que diariamente ora. Es el que diariamente a alguien le predica del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el que verdaderamente tiene puesta toda la armadura de Dios. Es el que siempre dice la verdad. Es el que es justo. Es el que predica el Evangelio. Es el que, precisamente eso es lo que estamos aprendiendo. Cómo verdaderamente dar la buena batalla. No esos ritos espiritualoides que mucha gente ha creído que de esa manera es como se combate al enemigo. Al enemigo se combate con la armadura de Dios. La armadura que Dios ya ha trabajado, ya ha producido para nosotros. Pero nosotros debemos ponérnosla, debemos vestirnos con esa armadura. Permaneciendo en la palabra, sabemos que vamos a ser protegidos de esos dardos del enemigo. El escudo, siempre que nosotros estemos levantándolo en los momentos oportunos. ¿En qué momento sería el momento oportuno? En todo momento. En todo momento. En todo momento tenemos, precisamente por eso es lo que estoy hablando ahorita, no tenemos que ser cristianos domingueros. Los cristianos domingueros precisamente porque son por la religión. La religión eso nos enseñó. Hasta decíamos, yo ya cumplí con Dios, ya fui, estuve ahí 30, 40 minutos, salgo y ya cumplí. Ya me llené de baterías, decíamos, los religiosos dicen. Ya me llené de baterías para toda la semana. No, hombre, ¿cuál? O sea, así no es la cosa. Como lo hemos dicho nosotros, altar quiere decir lugar levantado, lugar
en el cual nosotros venimos, levantamos un altar para entregarle a Dios nuestro sacrificio vivo, nuestro canto. Por eso la palabra de Dios dice, haz sacrificio de alabanza. Que me siento enfermo, no quiero ir, haz sacrificio de alabanza. Tú vas a ir a entregarle tu enfermedad al Señor. Tú vas a ir a entregarle tu voluntad. Pero ¿qué creen? Que como lo hemos dicho, la naturaleza de nuestro Dios no es recibir nada más, es dar. Nosotros venimos y le damos 10 pesos y Él nos regresa 50,000 pesos. Nosotros venimos y le entregamos nuestra enfermedad en ese momento y Él nos da la sanidad, no nada más del cuerpo, sino del alma. Nos da la oportunidad de estar vivos espiritualmente y nos da una vida eterna. Entonces, ¿qué sucede? No debemos ser cristianos domingueros. Todo lo que el Señor nos da, el fruto, los dones, como ahorita lo estamos viendo, es como cuando un bebé nace. Un bebé no está incompleto. Hemos hablado claramente de que nosotros estamos completos en Cristo. No nos va, haz de cuenta, un bebé, ahorita el recién nacido que tenemos en la congregación, vemos cómo Dios le dio la oportunidad de que naciera completito. Imagínense cómo se vería de que, bueno, ahorita nada más nació, pero con un pie y con un bracito. Ya para el próximo año ya le doy otro pie. Ya para el próximo año le voy a dar otro bracito. No, Él nos da el paquete completo, nos da la armadura completa. Pero ¿qué sucede? El bebé tiene que ir creciendo. El bebé tiene que ir creciendo. ¿Y cómo va a ir creciendo? Alimentándose. Alimentándose continuamente, no de vez en cuando. Es importante que un verdadero hombre de fe continuamente esté levantando el escudo para que podamos crecer y no tener esos obstáculos que el enemigo continuamente está poniendo a nuestras vidas. Vamos a Mateo 14:25, por favor. Mateo 14:25 al 33 dice: Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Sí se acuerdan de esta historia, verdad? De cuando fue caminando hacia sus discípulos. Y dice así: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Bueno, aquí esta historia que es muy trillada, se ha citado mucho cuando se habla de la fe, cuando se habla de que la fe te puede dar la oportunidad de hacer incluso estos actos totalmente milagrosos, sobrenaturales. Y efectivamente, hemos sabido en la historia del cristianismo que han habido muchos milagros y prodigios sobrenaturales de una manera tan hermosa que se han llegado a manifestar para la gloria y para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué sucede? Aquí vemos algo que pasó con Pedro. Tuvo miedo, tuvo temor. El miedo, el temor, ¿qué es lo que nos hace que bajemos el escudo de la fe? El miedo, el temor, la mentira, el engaño, todas esas situaciones que hacen que un cristiano empiece a irse por un camino incorrecto, es el que permite
que el escudo se baje, que el escudo deje que el enemigo venga y entre en todos esos dardos. Aquí, si Pedro está bajando de la barca, lógicamente que cuando Jesús le dijo ven, si tú le dices a una persona ven, la persona inmediatamente voltea y te ve a ti, ¿verdad? Porque si le dices ven, ni modo que voltee otra y se vaya por otro camino, no, o sea, sería incongruente. ¿Qué sucede? Que cuando Pedro hizo eso, empezó a ver a Jesús, empezó a ver el rostro de Jesús y fue caminando hacia él. Pero dice aquí la palabra que de repente él empezó a ver la tormenta, empezó a ver el problema. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Apartó su mirada. ¿Apartó la mirada de quién? De Jesús. Jesús es la fe. Jesús es nuestro escudo. Entonces, él aparta la mirada y la fe le falló. Bueno, Jesús no le falló. A él le falló por medio del miedo. Ya no miró a Jesús. Ya miró sus circunstancias. Ya miró que debía la renta. Ya miró que tenía problemas de salud. Ya miró que le quedaba muy lejos la iglesia. Ya miró una serie de circunstancias que hizo que el escudo de la fe no tuviera el efecto que tenía que tener. Permitió que los dardos del enemigo vinieran y entraran. Entonces, ¿qué pasa? Pero hay aquí yo hubiera podido haber terminado con esto que estoy leyendo en el 14, que es donde habla del tema que estamos hablando. Cuando Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí estamos, bueno, algo que quiero hacer énfasis en esto que dijo Jesús. Vemos cómo nosotros somos los responsables de que nuestra fe esté bien levantada, esté bien puesta. Porque si no, aquí Jesús le hubiera dicho, ay, es que yo que soy la fe, y como es por gracia, y esto, hijo, se me chispoteó, y por eso te hundiste. No, a él le dijo hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque él tenía la responsabilidad de no tener miedo y seguir caminando con los ojos puestos en Jesús. Si yo quito mi mirada de Jesús y me ubico en el dinero, o me ubico en mi suegra, o me ubico en los ídolos, o me ubico en la religión, ¿eso qué quiere decir? Que soy un hombre de poca fe. Y para Jesús no vale nada cuando es poca fe, porque la fe es completa, como ahorita lo estamos aprendiendo. Es algo que Él nos dio completito. Estamos completos en Cristo Jesús. La duda, el temor, la cobardía, la mentira se contraponen con la fe. Para que terminemos ya de este tema, vamos a leer una porción de la Biblia, en Daniel 3. Pero permítanme, ya se me estaba olvidando de estos últimos 2 versos que les decía. Estos yo ya no los hubiera necesitado incluir para estar hablando de lo que estamos hablando. Pero dice así en el 32 y 33. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y cuando ellos... Y cuando ellos subieron, está hablando de Pedro y de Jesús. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. ¿Por qué quise incluir también esto? Porque ahí estamos viendo precisamente que lo que estos hombres hicieron fue adorarle a nuestro Señor Jesús. Ese es un acto de fe también. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a estar simplemente decir, yo tengo fe, pero no adoro a Dios. Yo tengo fe y soy escéptico en la alabanza. Por eso ahorita yo quería hablarles de una manera muy, muy a grosso modo, pero no quería dejar pasar desapercibido esto. Desafortunadamente hay una serie de cristianos que cuando está el grupo de alabanza, cuando se está llevando a cabo los cánticos y esto y lo otro aquello, son muy escépticos. Hay personas que hasta se quedan sentadas. Hay personas que no aplauden, hay personas que no cantan y todo esto. Como lo dijimos a un principio, la Biblia no nos habla de sugerencias. Y en toda la Biblia, sobre todo en los Salmos, Dios nos da una orden. Nos dice que le cantemos a Dios. Nos dice que seamos gozosos en la alabanza. Nos dice que le toquemos instrumentos. Nos dice que le dancemos. Nos dice una serie de cosas que no son sugerencias.
Dios nos pide que de esa manera le alabemos, que de esa manera nosotros demos esa expresión de fe hacia nuestro Padre Celestial. Entonces esto, bueno, fue una microcápsula que quería decirles referente a lo de la adoración, porque ya en otra ocasión vamos a hablar con énfasis de lo que es la adoración. Es gozarnos, ¿verdad? Es gozarnos en Él, es cantarle, es tener toda esa expresión de amor, así como lo hacemos con nuestra novia, así como lo hacemos de que decimos, yo quiero cantarle. Es más, no soy compositor, pero hasta le compongo una canción. No canto, pero sin embargo yo veo la manera de dedicarle algo. Eso es lo que Dios espera también de nosotros. Eso es parte de la fe verdadera. Entonces, vamos a ver aquí, ya para terminar, la aplicación de lo que es la fe. En un ejemplo que vamos a tomar en el libro de Daniel, en el libro de Daniel 3:12, algunos conocen la vida de Daniel, saben que él era un joven que tenía a 3 amigos. Esos 3 amigos, junto con Daniel, se fueron, bueno, no porque hayan querido, sino se fueron como esclavos a la ciudad de Babilonia, en donde existía un rey llamado Nabucodonosor. Estos 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, eran amigos de Daniel. Los 4, Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, ellos pues eran judíos, pero no eran unos judíos comunes y corrientes. Eran judíos que verdaderamente estaban llenos del amor de Dios, que verdaderamente tenían una fe como lo que vimos al principio en Hebreos 11:1. Como decía ahí en Hebreos 11:1, dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, ellos tenían esa fe verdadera, que aunque no vieran a ese Dios invisible, al Dios de sus padres, ellos tenían fe en todo lo que Él les decía. Entonces ellos no querían quedar bien ni siquiera con su gobierno, que en este momento su gobierno era el de Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Y vamos a ver esta pequeña historia en la cual vemos cómo es que un verdadero cristiano debe de llevar a cabo la aplicación de la fe que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Dice así, desde el 12 en adelante. Aquí el que está hablando es uno de los soldados de Nabucodonosor que vieron que los amigos de Daniel se estaban rebelando ante un acto de idolatría que Nabucodonosor quería que todos los que vivieran en Israel, en Babilonia, tenían que hacer un acto de idolatría, un acto en el cual tenían que adorar a un Dios que él había levantado muy alto, a una estatua. Dice así, es Daniel 3:12, Daniel 3:12 en adelante. Dice así, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que ustedes no honran a mi Dios, ya vieron, Dios con D minúscula, ni adoran la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os presentéis y adoréis la estatua que he hecho?
porque si no la adoran en la misma hora, serán echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aquí quiero hacer una pequeña pausa en el 18. Fíjense, dice, y si no, o sea, ellos están con fe diciendo que Dios los va a librar de ese horno. Pero también con fe dice, y si no, o sea, y si no nos libra, porque ellos saben que la voluntad de Dios es la que es todopoderosa. Él dice, y si no, oh rey, no serviremos a tus dioses de todas maneras. ¿Por qué quise hacer esta pausa? Porque hay doctrinas también que están metiendo mucho la idea de que no eres un hombre de fe si no declaras y decretas que todo lo que le pides a Dios se te va a conceder. Eso no es fe. Eso más bien me suena como a hechicería, porque los hechiceros así se manejan. De que no, ellos decretan, no, lo decretado ya está. Aquí está, es la Biblia. Eso es lo que está decretado. De hecho, eso es lo que está revelado. Lo demás que nos viene a nuestra vida es una iluminación de la palabra de Dios, de lo que ya está revelado. Entonces aquí si se dan cuenta, la fe de estos personajes no era una fe de que se hace porque se hace. Claro, ellos tenían esa fe que debemos tener los cristianos, de saber que si su palabra nos ha prometido cosas, pero también sabemos que la voluntad de Dios es soberana. Él hace lo que le place. Cuando yo agarro y digo, yo decreto y yo estoy anulando la soberanía de Dios. Así de simple y de sencillo. Entonces, por eso es importante que no confundamos esto que estamos aprendiendo de la fe. Es la fe en la voluntad de Dios. Entonces aquí dijeron ellos así, y si no, que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses de todas maneras, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó al aspecto de su rostro con Sadrach, Mesach y Abed-Nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo a 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Quién creen que era? Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-Nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-Nego salieron de en medio del fuego y se juntaron a las sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían.
Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach, Abed-Negó, Miguel, Alejandro, More, el Dios de Ibón, el Dios de Viridiana, de Giovanna, de Bernardo, decreto que sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios con D minúscula que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-Negó en la provincia de Babilonia. Gloria a Dios, Señor, bendito Padre. Aquí estamos viendo una aventura tremenda que pasaron estos hombres de Dios, estos verdaderos varones de fe. De hecho, hay una historia de Daniel muy parecida, nada más que a él no lo metieron en un horno de fuego, a él lo metieron en una cueva con leones, y pasó algo muy parecido. O sea, aquí ya no nos dio tiempo de leer también esa historia, pero yo sé que todos ustedes no se van a quedar así nada más con esto, y van a leer en sus casas el libro de Daniel, y van a conocer la historia de este muchacho que también era igual o todavía más tremendo que ellos, porque aparte de todo era un profetazo. Y ahí él también pasó una cosa similar, en donde Nabucodonosor había decretado que no adoraran a Dios. O sea, ahí era al revés. Ahí no estaba decretando que adoraran a sus dioses, sino que no tenían derecho de orarle a Dios Jehová. No tenían derecho de hacerlo. A Daniel no le importó, y él, como todas las mañanas, abrió las ventanas de su habitación y se puso a adorar a Dios. Entonces, cuando se dieron cuenta de esa situación, lo tomaron, lo metieron a la cueva de los leones, y no le pasó nada, porque también nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro escudo de fe, estuvo con él, porque esa es la fe que verdaderamente nuestro Señor respalda. La fe cuando nosotros le decimos no al pecado, la fe cuando le decimos no a la idolatría, no al vicio, no a todas esas cosas que el mundo nos quiere atraer a ellas, a esos dardos del enemigo. Nosotros, amados hermanos, cuando esta situación viene a nuestras vidas, vemos como un hombre de fe es el que basa todas sus convicciones en una sola persona llamada Jesucristo, no en una religión, no en absolutamente nada más que en Jesucristo, no en una denominación también, porque ese es otro problema que hay en el mundo cristiano, que muchos levantan el estandarte de una denominación en vez de exaltar el único que debe de ser exaltado, que es Cristo Jesús. No debe de ser exaltado un predicador, jamás debemos de estarnos exaltando a nosotros. Debemos de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el único que debe ser exaltado. Ustedes, amados hermanos, si Dios verdaderamente me usa a mí, es para transmitirles a ustedes el amor de Dios a sus vidas, no mi amor. Por eso es que cuando las personas no tienen en orden esta situación y el pastor se dedica a estar tratando de ser una persona digna de confianza de sus seguidores, y él dice, son mis seguidores, son mis ovejas, son mis, ¿qué sucede? Que llega un momento que cuando ese predicador falla en algo, pues los otros se alejan de Dios. O sea, si falló el predicador, pues debo de entender que un predicador es un ser humano que puede tener ciertas fallas, pero ¿qué sucede? El enemigo luego lo viene con dardos, viene con esos dardos que te dicen, son bien hipócritas los cristianos, no te acerques a esos lugares, mejor vente acá donde todos somos bien buena onda, y donde todos, sí somos también hipócritas, pero aquí
también somos bien pecadores, y también somos, y pues, así ni cuenta te das de los que son hipócritas y los que no, así que vente para acá mejor. Entonces, pero cuando tú tienes tu fe bien puesta en Cristo Jesús, es donde levantas el escudo de la fe y dices, no me importa si el cristiano fulanito de tal ha sido hipócrita, yo guardo mi corazón, y yo, mis relaciones entre Dios y yo. No porque el otro que se congregue en la congregación donde yo estoy es un hipócrita, no por eso voy a ir a estar viendo qué es lo que hace él. Yo voy a ir lo que dice la palabra de Dios. Ni siquiera lo que diga el pastor, sino lo que diga la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios esté penetrando en mi vida, eso es lo que importa. Eso es cuando nosotros resistimos los dardos del enemigo. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, de nuestra fe puesta en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, pues con esto damos por terminada este tema, que fue un tema que la verdad al menos a mí me apasiona tanto, porque sin esa fe pues simplemente no estaríamos aquí. Sin esa fe no habría una vida eterna para ninguno de nosotros. Vamos a ponernos de pie y unánimes juntos en este mismo espíritu en el que el Señor nos ha puesto. Les pido que le oremos a nuestro Padre Celestial. Señor bendito, muchas gracias, Padre. Eres tan bueno y misericordioso, mi Señor, que el día de hoy nos has traído una palabra tan hermosa, en la cual yo sé que a muchos de nosotros nos has abierto el entendimiento de una manera más grande de lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Tu fe es maravillosa, Señor. Tu fe es la que crece en nuestras vidas. Tu fe es la que nos salva. No es la nuestra, Señor. Tú eres el que pones el querer como el hacer. Tú eres mi Dios. Tú eres Jesús, el que nos ha dado el privilegio de poder caminar bajo la gracia, que nos has dado el privilegio de ser redimidos por tu sangre, redimidos por tu gracia, mi Señor Jesús. Por eso es que en esta tarde ya, Señor, yo quiero poner en el hueco de tus preciosas manos nuestra voluntad. Quiero poner en el hueco de tus preciosas manos nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, todas esas cosas que muchas veces a nosotros nos han debilitado, Padre. Pero tú no eres débil, Señor, tú nos das la victoria. Nosotros queremos, Señor, seguir caminando tras esas pisadas que tú has dejado para nosotros, que es tu palabra, porque en tu palabra podemos crecer en espíritu. En tu palabra, Señor, podemos llegar a tener esa victoria y podemos parar todos esos dardos del enemigo que serán continuos. Sabemos que continuamente el enemigo está tratando de asediarnos, pero también sabemos, Señor, que tú has vencido por nosotros. Tú eres nuestra fe. Tú eres nuestro escudo, Señor Jesús. Te pido una bendición abundante en nuestras vidas, mi Dios. En todas estas personas, Padre mío, que han puesto su mirada en ti, Jesús, que han puesto su mirada en ti a través de este ministerio, a través de mi persona. Te doy muchas gracias por todos ellos. Te doy gracias por todas las personas que nos están viendo en su casa desde el internet, mi Dios. Yo te pido una bendición para este remanente, Padre mío, que tú has traído a este ministerio físicamente y a los que has traído de una manera cibernética, mi Dios. Te pido bendiciones abundantes en el nombre, sobre todo nombre, el de tu Hijo, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a ti, Jesús.